Buenas tardes, Dios les bendiga en esta hora tan hermosa que el Señor nos da. Quiero invitarles a que nos pongamos en esta tarde en las preciosas manos de Dios, porque para mí es muy importante que el Señor esté aquí presente, amén. Sin mí, dice el Señor en su palabra, nada podéis hacer, y nosotros solamente somos vasos los cuales el Señor usa. Voy a pedirles si cierran sus ojos en su lugar y vamos a orar. Padre, en esta tarde me presento ante ti, Señor, dependiente de ti, Padre Celestial, para honrarte, Señor, dando tu palabra, Señor, dando, Señor, lo que tú por gracia nos has dado. Mira, Padre, yo te ruego que seas tú, Señor, con tu gracia, hablando a los corazones aquí presentes. Tú sabes, Señor, que nosotros hay sed, hay hambre de tu palabra, que necesitamos, Señor, llenarnos, satisfacer nuestra alma de tu palabra, Señor, que es palabra viva, palabra que sustenta el corazón del hombre. Padre, en el nombre de Jesús entrego a ti, Señor, este tiempo para que honres tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí está bien el volumen así, Lupe? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a dar principio a este estudio que yo quiero traer. Bueno, hoy quiero compartirles a ustedes, voy a comenzar pues puedo decirle así, una serie de estudios, y yo le he titulado El Dios de toda consolación, pero el tema principal de esto va a ser las aflicciones temporales y la consolación eterna de Dios. Yo me imagino que todos hemos pasado aflicciones, ¿verdad? En algún momento de nuestras vidas, cual más de ser humano sabe lo que es el sufrimiento, lo que es el padecer, el que es tener momentos difíciles. Y esta tarde quiero hablar acerca de las aflicciones temporales que comúnmente vivimos y la consolación eterna de Dios. Para esto te voy a invitar a que abras tu Biblia en Romanos 8:18. Yo quiero estar usando dos versiones bíblicas, lo que es la Reina Valera y lo que es la Biblia Dios habla hoy. Y vamos a comenzar leyendo en Romanos 8:18. Yo les voy a ir leyendo los textos para irme un poco rápido porque son muchos textos bíblicos. Y pues síganme ahí, los que sean ágiles en la Biblia, pues creo que lo van a hallar rápido. Romanos 8:18 dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto es en la versión Reina Valera. Y estamos leyendo ahí que cuando habla de la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, está anticipando la resurrección del cuerpo, como lo vemos, si ustedes quieren verlo ahí en el verso 23 de Romanos 8. Ahí nos habla de la redención del cuerpo, cuando habla y dice de un cuerpo glorificado como el de Jesús, semejante al de la gloria suya. Entonces nos dice la palabra de Dios: tengo por cierto, o sea, tengo por seguro que las aflicciones de estos tiempos que vivimos los seres humanos no se comparan con una gloria que está por venir, que en nosotros ha de manifestarse, o sea, en nosotros. Esto es en un cuerpo glorificado. Yo creo que todos esperamos esta redención de nuestro cuerpo, porque este cuerpo se enferma, este cuerpo tiene debilidad, este cuerpo sufre tentaciones, bueno, en la carne hablando, padecemos, nos debilitamos, lloramos, y no hay ni un solo ser humano que pueda decir que no padece o que no sabe qué es estar en un cuerpo que se enferma, que sufre, que tiene complicaciones, que hay momentos en que podemos estar incluso deprimidos. Pero hay una esperanza para los hijos de Dios cuando dice que hay una gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta gloria venidera es cuando nuestro cuerpo se ha transformado semejante al de Jesucristo. Esto lo vemos en Filipenses 3:20 al 21, y yo se los quiero leer. Dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces dice que Él va a transformar este cuerpo semejante al de la gloria suya. Y si vamos a 1 de Juan 3:2, también quisiera leerles 1 de Juan 3:2, en la versión Reina Valera, ahorita estoy usando esta versión, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, esto es, pero conocemos
que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y en Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, conforme hemos leído estos textos de la palabra de Dios, estamos leyendo que vamos a ser transformados, ¿verdad? Porque la sangre y la carne no van a heredar el reino de Dios. Este cuerpo no puede heredar el reino de Dios, hermanos. Esta carne es el puro cascaroncito, ¿verdad? Esto que va a salir de adentro, mi verdadero yo, es el que se va a presentar delante de quién, delante del Señor, a rendirle cuentas. Ciertamente dice que los que obraron mal, pues van a ir a dar cuentas ante el Señor, porque el Señor les va a demandar lo que hayan hecho en esta vida. Pero los hijos de Dios nos presentaremos, si el Señor lo permite, ¿verdad?, ante el tribunal de Cristo. Pero hermanos, este cuerpo no va a tener herencia, este cuerpo no va a tener parte con Dios. Vamos a tener un cuerpo semejante, dice, a Él. Lo estamos viendo en primera de Juan 3:2, cuando dice que ahorita somos hijos de Dios, pero que no se ha manifestado aún lo que hemos de ser. Pero que sabemos que cuando Él se manifieste, esto es cuando Él venga en su segunda venida, o cuando Él levante a los muertos en Cristo, dice que seremos semejantes a Él, porque le vamos a ver tal como Él es. En Romanos 8:18, en la versión de Dios habla hoy, quiero ahora leerles cómo dice la versión Dios habla hoy. Dice así: considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. Y yo les pregunto a ustedes, estos sufrimientos que ustedes tienen presente, ¿se comparan a las promesas que Dios les ha dado? ¿Será comparable a la gloria venidera que habremos de recibir? Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia, hermanos. Como una vez lo predicó nuestro hermano José, es cierto, Él va a venir a buscar su Espíritu Santo en ti. Él va a venir a buscar ese sello de Dios en tu vida. Y cuando Él venga en gloria, bueno, si Él nos permite, ¿verdad?, que estemos aún vivos en su segunda venida, Él va a venir a buscar a sus redimidos, a sus hijos. Y no son comparables estos sufrimientos, hermanos, con lo que viene después. Por eso es que hay una esperanza para los hijos de Dios. Por eso es que cuando perdemos un familiar o cuando algo difícil sucede en nuestras vidas, el cristiano actúa ya diferente. ¿Saben por qué? Porque su esperanza y sus ojos están puestos en el Señor. Y yo tengo algo también que quiero compartirles en esta semana, algo que yo experimenté también con el Señor. Y por eso les estoy compartiendo este estudio. Es que yo estaba viendo a una hermanita en Cristo padecer, sufrir una situación difícil que ella viene viviendo desde hace, se puede decir, más de 2 años. Pero una cosa que me hacía entender el Señor es que nuestros ojos deben de estar puestos en Él. Y esto es lo que yo le decía a ella: pon tus ojos en el Señor y no en tu problema. Porque los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria venidera. Por eso nuestra mirada debe de estar en el Señor, hermanos. Analizando entonces lo que dice la Escritura en Romanos 8:18, podemos comprender que dice la palabra de Dios. Porque tengo por cierto, ¿qué significa esto de que tengo por cierto? Es juzgo o considero que lo que en este tiempo se padece no es digno de comparar con la gloria venidera. Aquí el apóstol Pablo en Romanos, la carta a los romanos, les está diciendo: ¿saben qué? Iglesia de Roma, que está en Roma, les dice: juzgo, considero que lo que en este tiempo se padece no se compara con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Es decir, verdad es que debemos padecer con Cristo si queremos participar de su gloria. Pero, ¿qué importa? Pues si se comparan tales padecimientos con la gloria venidera, llegan a ser insignificantes, llegan a ser nada. Ahora, si somos obedientes al Señor y estamos padeciendo injustamente algo, nuestra confianza debe estar puesta en Él, no en la situación. Esto es lo que yo le decía a esta joven cuando me decía que todo le sale bien a su esposo que anda en pecado. ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué? Todo le sale bien aparentemente, ¿verdad? Pero cuando nosotros padecemos injustamente algo
Nuestra confianza debe estar puesta en Él y no en la situación presente, porque esto es temporal. ¿Saben? Yo le llamo así, algo así más o menos, lo perfecto está por venir con el Señor. Yo así le decía a esta hermanita, lo perfecto no es aquí. Aquí esto no es perfecto, aquí no hay felicidad verdadera o completa. Aquí la felicidad que tenemos los seres humanos es superficial, es temporal. Lo perfecto vendrá cuando estemos con Él, donde ya no habrá más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber más enfermedad. Y me puse a leer ahí, estaba buscando el texto donde habla de que ya no habrá más llanto, no va a haber más dolor. Y a mí me pasó algo muy bonito, muy deleitable. Cuando yo empecé a leer este texto en la versión Dios habla hoy, hermanos, me pasó a mí algo muy especial. Bueno, cada quien tiene sus experiencias con Dios, ¿verdad? Eso sí. Pero a mí me pasó algo, le decía a mi esposo ese día, yo cuando él llegó de trabajar, ahí lo tenía platicándole, ¿verdad? Y le decía, oye Luca, a mí me pasó algo bien bonito ahora que estaba leyendo la palabra de Dios. Se me salían las lágrimas, le decía, no podía contenerlas, porque la palabra de Dios ya no era nada más letra. Le dije, estaba leyendo ese texto y estaban saliéndoseme las lágrimas, porque yo podía, como que si yo escuchaba a Dios a través de ese texto, hablando a Dios mismo. Le dije a mi esposo, yo me estremecí, no sé explicarte, pero mis lágrimas se me salían. Sentía que era la voz de Dios cuando yo leí esto que les quiero leer en la versión de Dios habla hoy. A mí me quebrantó. Y dice así, en Apocalipsis 21, 1 al 5, yo les quiero leer en la versión Dios habla hoy. Si ustedes quieren leerlo en la Reina Valera, adelante, pueden abrir sus Biblias también. Pero se los quiero leer en esta versión. Me gusta mucho en la versión Reina Valera, la versión Dios habla hoy, porque a mí como que viene el lenguaje más sencillo y me ayuda a entender más. Y se los va a compartir. Dice así: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y también el mar. Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de la presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. Y aquí fíjense lo que dice: y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía: aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres. Vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará toda la lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Ahí es cuando yo sentí que se me salieron las lágrimas, porque sentía que era Dios hablando desde su propio trono y diciendo: ¿saben qué? Esto que aquí ustedes sufren y padecen es temporal. Llegará el momento en que secaré toda lágrima de los ojos. No habrá más muerte, no habrá más llanto, no va a haber más lamento, no más dolor. Es como si tú escucharas de la voz misericordiosa de Dios diciéndote: hay esperanza para todo aquel que cree en mí, porque mis palabras son verdaderas, son dignas de confianza. ¿Quién no se estremece al escuchar la voz de Dios? ¿Quién no se puede quebrantar su corazón al oír a Dios hablando aún a través de su palabra y diciéndole a sus hijos con autoridad? Yo sentía esa voz con autoridad y con una gran misericordia para este simple polvo cósmico que somos nosotros, porque no somos más que simple polvo de la tierra que Él mismo formó, y que este polvo Él lo ama, hermanos. Él nos ama. Yo iba pensando en eso ahora en la mañana, que iba caminando, oyendo alabanzas y platicando con Dios. Yo iba diciendo: Señor, ¿cómo amas este polvito cósmico que somos nosotros, simples seres mortales, y nos amas? Yo por ahí escuché que se decía: bueno, es que somos el polvo formados. Bueno, las mujeres somos formadas de la costilla del varón, pero el varón es formado del polvo de la tierra. Y no somos más que polvito, ¿verdad? Cuando nos morimos y este cuerpo se desintegra, ¿qué queda? Si acaso por ahí dicen que queda el puro cráneo, que es lo más resistente, pero sin embargo somos polvo, hermanos. Y me gusta también en el 21:7, les voy a pedir que lo gusta leer. Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, porque ¿para quién son estas promesas? Para sus hijos vencedores, hermanos. Y lo dice en el versículo 7 de Apocalipsis 21, dice: el que salga vencedor recibirá todo esto como herencia, y yo seré su Dios y él será mi hijo.
promesa de Dios que no va a fallar. Cuando Dios dice algo, dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Estas palabras también se las dije a mi hermanita. Le dije, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él te dio promesas, agárrate de esas promesas y deja de ver tu problema y ve a Dios. Eleva tus ojos al Señor. Y es lo mismo para nosotros, hermanos, cuando tengamos problemas, aflicciones, situaciones difíciles. Nuestra mira no debe estar clavada en el problema. Nuestra mira debe de estar puesta en el autor y consumador de la fe. Porque dice que el que salga vencedor no es para los cobardes, no es para los incrédulos, no es para los idólatras, ni para los que aman la mentira. Es para los hijos de Dios que son vencedores, que tienen como herencia estas promesas de que no habrá más dolor. Esto es temporal, por eso el tema es así. Las aflicciones temporales y la consolación eterna de Dios. Todo en Dios es eterno, esto es temporal. Ahora leímos ahí que habla de una nueva Jerusalén. Su nombre en hebreo es Jerusalén. Se refiere a la Jerusalén celestial, como lo dice Gálatas 4:26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Aquí está hablando de la Jerusalén celestial en Gálatas 4:26. Para referirse a la Jerusalén terrenal, el apóstol Juan en el griego la llamó Hierosoluma. También leemos que el que venciere, habla de que en la vida del creyente es menester tener conflictos. ¿Va a haber conflictos? ¿Sí o no? Amén. Seamos sinceros, va a haber conflictos aunque seamos cristianos. Porque por ahí se nos pudiera decir, no, una vez que vengas a Cristo, una vez que le entregues a Cristo tu vida, todo se va a arreglar, tu matrimonio, tus problemas. Sí, el Señor es experto en ayudarnos a salir de muchos problemas, pero no es realmente el evangelio de decir todo va a ser bueno, color de rosa, todo muy bonito. No, hermanos, el ser cristiano implica padecer, implica tener fe, confianza, tener momentos de aflicción, de prueba, de tentación. Vamos a ser probados. Pero miren, hermanos, es menester tener conflictos, es menester tener tentaciones, luchas, padecimientos con el mismo pecado, con el mismo Satanás y el mundo, porque estamos en una carne imperfecta y mortal. Pero claramente habla de vencer. ¿Y qué es vencer? Yo investigaba en los diccionarios, bueno, quiero tener un poquito más de amplitud, ¿qué es vencer? Y ahí encontré que dice que vencer es rendir al enemigo, competir. Y todo esto se logra por medio, hermanos, quiero aclararles, las victorias de Cristo, no por nuestras fuerzas. No es en mis fuerzas, no es en mi poder, es en sus fuerzas. Por eso dice la Escritura, no es con espada, no es con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esta palabra me hace recordar algo, una situación que vivimos una vez en familia, si José lo recordará, cuando secuestraron a su hermano, que se la pasaba él orando diario por su hermano y que no sabíamos nada de él. El Señor dijo un domingo que no era con espada, que no era con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y en la noche me dice mi esposo, ya viene una respuesta de Dios, no tarda, yo siento que ya el Señor va a responder. Y al otro día el muchacho llama, se comunica con nosotros, ya lo habían soltado. Era un sufrimiento esa semana de padecer, pero el Señor nos hace entender que no es con espada, que no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Para poder ser vencedores, para que podamos derrotar al enemigo, para poder ser competentes, es por medio de Cristo. Si nos sometemos a Dios, ahora, ¿qué es someter? Es sujetar a dominio o autoridad nuestra voluntad. ¿A qué voluntad? A la de Dios, hermanos. Ahí en Santiago 4:7, si gustan buscarlo, Santiago 4:7, quiero leerles en la versión Dios habla hoy. Dice así: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Someteos, como el buen soldado que se pone en completa sujeción a su capitán. Así es resistir, es estar firme sin temor y él huirá. O sea, nuestra fe, hermanos, debe de estar firme, porque es la promesa de Dios, no la certeza que el hombre da al hombre. Huirá derrotado como huyó derrotado de Cristo en la tentación del desierto. ¿Recuerdan? 3 veces el Señor le dijo, escrito está. Escrito está. Y el diablo como que se quiso portar muy astuto y también le sacó la Biblia y le dice, pero que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden
y tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor le dijo, sí, pero escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y que al final, ¿qué pasó? Huyó Satanás, ¿verdad? También Jesús fue probado, también Jesucristo padeció. A ver, una pregunta, ¿ustedes creen que porque Jesucristo era el Hijo de Dios no tenía tentaciones? Él vino en un cuerpo como el de nosotros. Ahora pongámonos a pensar, ¿ustedes creen que Jesús, estando en un cuerpo humano, no se cansó, no tuvo sed? Por ser el Hijo de Dios, creemos que tenía poderes tan sobrenaturales para evitar sentir. Él sintió, dice su palabra, que Él fue semejante a nosotros, pero sin pecado. Que Él sintió, Él padeció, Él también fue probado. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera sido como Adán, que le hace caso al diablo en la tentación? ¿Qué hubiera pasado con nosotros, hermanos? Sin embargo, Jesús estuvo firme y dijo, escrito está. Entonces, si Él padeció siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, dice, si esto hicieron al árbol, ¿qué no le harán a las ramitas, verdad? ¿Qué no nos pasará a nosotros? Pero si le creemos a Dios que Él es fiel y Él nos consuela en toda tribulación, en toda aflicción, esto es temporal para nosotros, hermanos. Esta palabra de ser vencedores y no derrotados, al ser de los que resisten al diablo y huye, es para nosotros esta palabra. No para los que no le conocen al Señor, no para los que ni siquiera saben quién es Dios. Lo perfecto vendrá, les decía hace un momento, cuando estemos con Él. Yo sí le quise llamar, cuando me pongo a pensar en las cosas eternas de Dios, yo le llamo lo perfecto. Y a esto que hay en esta vida, en esta tierra, yo le llamo lo temporal, la vanidad, lo pasajero. Lo eterno es que no tendrá fin, significa, y lo temporal es que dura por algún tiempo. Eso es lo que significa. Pongámonos a meditar ustedes como seres humanos, como aunque somos cristianos, pero como seres humanos, ¿cuántas veces no han llorado? Aunque sean hombres o mujeres, lo que seamos. ¿Cuántas veces no has llorado? Nada más que la diferencia es que a veces los varones no se dejan ver. Pero eso no quita que el varón tiene derecho a llorar. Por ahí el machismo dice que el hombre no llora, pero no es cierto, hermanos. Los hombres también lloran. Y yo me pregunto, ¿eso les hace débiles? No, eso muestra la humanidad, que somos seres humanos. Ahora, dicen que las mujeres somos más lloronas que los varones, ¿será cierto? Dicen que nosotras somos más frágiles. Bueno, es que miren, ese es el diseño de Dios. Dios nos hizo más frágiles, por eso dice que somos bases frágiles. Y dicen que de todo lloramos y que no sé qué, pero es que nosotras somos hechas así por el diseño de Dios. He escuchado por ahí enseñanzas que hablan del diseño de Dios, como hizo al varón, como hizo a la mujer. Pero sin embargo, hermanos, los varones también lloran, los varones también sienten, hay momentos de aflicción en que quieren estar solos, que no quieren que ni siquiera les hable nadie, ni su esposa, nadie, quieren estar allá solas en su cuarto, y no es que estén en contra de nosotras, sino que tienen también sus momentos de debilidad. Pero como ellos son la cabeza, son los varones, pues se tienen que mostrar más fuertes, pero el varón también se quebranta, hermanos. Los varones también se quebrantan, pero ¿qué nos hace ver esto? Que aunque seamos creyentes, aunque seamos cristianos, también nos enfermamos, también lloramos, también padecemos, porque aquí esto es temporal, porque aquí no es lo perfecto. Lo perfecto viene cuando estemos con el Señor. Y hay veces que yo le digo al Señor, ay Señor, este mundo está terrible, ya quisiera la verdad estar allá contigo, porque se entera uno de cada cosa tan fea. El otro día agarré a mis niños y les dije, vamos a orar, hijos, porque acabo de ver una noticia muy triste que pues estaba publicada de un niño de 6 años que lo mataron unos adolescentes, y me puse a ver por curiosidad esta noticia y me desgarró el corazón. Así somos las mujeres. Claro, somos más sensibles. Y agarré a mis niños y les digo, vénganse, vamos al cuarto a orar. Vamos a orar, les digo, porque hay una madre que perdió a su esposo, perdió a su hijo de 6 años, y pobre mujer, ni siquiera sé quién sea, pero vamos a orar. Y mis niños me apoyaron a orar. Y me pongo a pensar qué mundo tan violento estamos viendo, hermanos. Muchas muertes, muchos asesinatos bien crueles. Y después por ahí, no sé si a ustedes les llegan noticias en sus celulares donde que un niño de 10 años lo secuestraron, y digo, ay no, pero ¿por qué los niños? ¿Por qué? Porque esas pequeñas criaturitas que aún ni siquiera viven mucho y son criaturitas inocentes, y les dan unas muertes bien violentas, hermanos.
Me da tristeza todo esto y a veces dice uno, ay, es mejor estar allá con Él. Pero bueno, a fin de cuentas todo esto es temporal, ¿verdad? Vamos a 1 de Pedro 5, 6 al 7, en la versión Reina Valera se los voy a leer. Y dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién es el que tiene cuidado de nosotros? Dios. Entonces, en la versión Dios habla hoy dice así: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os enaltezca a su debido tiempo. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Bueno, yo quise anotar aquí los textos de mi cuaderno, porque como que la Biblia, que al otro día se me cayeron todos mis separadores y me cuesta más trabajo con este pedacito que tengo aquí, pero así leo más a gusto. Y les digo una cosa: dice la palabra de Dios que dejemos todas nuestras preocupaciones. ¿A quién? Ay, a mi mejor amigo, a mi mejor amiga, se lo voy a ir a contar y va a ser mi confidente. ¿O a quién? ¿A quién le vas a dejar tus preocupaciones? Dice en la versión que Dios habla hoy: dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Miren, nuestras amistades sí les vamos a interesar, sí les podemos contar nuestras preocupaciones. Es bueno desahogarse con algún amigo, con alguna amiga, pero principalmente al que tenemos que ir a doblarle las rodillas es a Dios. Una vez que yo me encontraba preocupada por una situación, ya la había ido a contar a una amiga, luego a otra, y en eso como que sentí que el Señor me dijo: hey, doctor, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no has ido a doblar tus rodillas y hablarlo conmigo? Qué vergüenza, ¿no? Dije: ay, Señor, si tú eras el principal, al que tenía que postrarme y derramarle mi corazón. Entonces, es bueno tener a alguien con quien platicar nuestras aflicciones. Es bonito tener un hermano, una hermana. Pero hermanos, principalmente vengamos a Dios y le dejemos toda ansiedad, toda preocupación, porque Él sí se preocupa por nosotros. Amén. Una de las evidencias de falta de sumisión, como estamos leyendo aquí: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, dice la escritura, o humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Una de las evidencias de esa falta de sumisión es la falta de humildad y de impaciencia. De aquí, cuando hay impaciencia con Dios, no sé quiénes hayan experimentado esa impaciencia de que: ay, Señor, mira, déjame el tiempo. Ha pasado 3 años y mi situación no cambia. Y hay a quienes el Señor les responde de inmediato, y hay a quienes el Señor los mantiene en espera, hermanos. Por ejemplo, yo hace unos días estaba bien enferma y fui y doblé mis rodillas al Señor y le dije: Señor, bueno, como siempre, reconociéndote como soberano, si tú quieres puedes quitarme estos ardores horribles que ya no puedo con ellos. Y la respuesta fue inmediata. En el mismo momento desaparecieron mis ardores. Yo se lo testificaba a mi esposo. Pero ¿y qué si el Señor tardara? ¿Y qué si el Señor en algunas cosas que pedimos no responde así rápido? ¿Va a faltar por esto nuestra fe? ¿Vamos a dejar de creer que Él es fiel? ¿Vamos a dejar de creer que Él es misericordioso, que le importan nuestros problemas? Yo he entendido que andamos por fe, no por vista. Que andamos por fe creyéndole a Dios. Que miren, a veces el Señor va a decir sí, a veces el Señor va a decir no, y a veces el Señor va a decir espera. Una familia que aquí se congregó, que no sabíamos hasta el tiempo, supimos que el esposo era narcotraficante y su esposa también, bueno, no era su esposa, estaba con él juntada. Al tiempo, hermanos, ellos vinieron aquí y pasaron al frente para que oráramos por ellos, y hubo una palabra de Dios. Yo no sabía qué traían ellos pidiéndole a Dios, ni sabía a qué se dedicaba el varón. Pero esa tarde que oramos por ellos, hubo palabra de Dios que le dijo el Señor al varón: tú has estado pidiendo algo, una respuesta, y yo te digo, espera. No es ni sí, no es ni no, es espera. Pues, ¿espera qué? Bueno, pasa un tiempo y me entero por mis padres que el Señor les dice que no se fueran a Ciudad Victoria, algo así, ¿verdad? Tamaulipas, por ahí, que no regresaran. No sabíamos tampoco el porqué. Después nos venimos a enterar que de todas formas se fueron. Era una espera, no obedecieron a la palabra, se fueron. Así es. ¿Saben qué pasó?
A él lo secuestraron, desapareció, no se volvió a saber de él, y a ella y a su hijo los mataron de una manera horrible, a balazos. Hermanos, yo me pongo a pensar, el Señor les dijo a tiempo: esperen, no se vayan. No tenían que ir para allá, se fueron. Hay veces que el Señor dice espera y el ser humano dice no, es como yo digo. Hay veces que el Señor te va a decir sí a algo que tú estés pidiendo, y si dice no, ¿quién es el soberano? ¿Quién es la autoridad? Él. Por eso dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Humíllense, sujétense, pónganse bajo su autoridad. Pero esa falta de humildad es impaciencia con Dios, el cual es el que puede exaltar a los creyentes que sufren y son sumisos en el tiempo que ha determinado en su infinita sabiduría Él responder. Yo, en momentos que el Señor me hace entender algo que yo tengo que decirle a esta hermanita, que el Señor me puso a su lado para estarle de alguna manera apoyando moralmente, le he dicho: espera los tiempos de Dios. Son los tiempos de Dios, no son nuestros tiempos. A mí el Señor una vez me preguntó y me dijo: ¿crees que yo puedo hacerlo? ¿Crees que yo puedo responderle a ella? Porque yo estaba bien quebrantada, diciéndole: ay Señor, mira cómo sufre, ay Señor, cómo me duele verla así. Y me pregunta el Señor: ¿y crees que yo puedo hacer algo por ella? Y yo le dije: sí Señor, sí te creo. Y me dijo: entonces espera mi tiempo, no son los tiempos de ustedes, ese es mi tiempo. Y deja de tener tristeza por ella, me dijo, porque yo la tengo cubierta, en mis manos está. Yo le creo a Dios, yo le creo a Dios, hermanos. Pero a veces como que uno se desespera y ay, no pasa nada, y la aflicción sigue y el problema sigue, y me estoy desesperando, y por qué Dios no responde, y dónde está Dios. Y no somos sumisos a esperar el tiempo determinado por Él en su sabiduría, hermanos. Por eso dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago 4:10 en la versión Reina Valera dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Si nos sujetamos al Señor en obediencia, aún en la aflicción, y nos humillamos ante Él, Él nos va a exaltar en el tiempo que Él considere apropiado. Yo en lo personal reconozco a Dios como la autoridad suprema. Yo lo reconozco como soberano, como el Señor. Yo he aprendido a que yo no le tengo que ordenar, ni contar menos hasta 3, menos. ¿Quién soy yo? Al contrario, yo le digo: Señor, me someto a tu autoridad, a tu voluntad. Ahora dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dice la palabra de Dios. ¿Qué es echar toda tu ansiedad sobre Él? Este versículo interpreta en parte lo que dice el Salmo 55:22. Se lo quiero leer en la versión Dios habla hoy. Dice así: deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. Nunca dejará que caiga el hombre que lo obedece. Esto es en la versión Dios habla hoy. No sé si alguien traiga esa Biblia, pero así dice en esta versión: deja tus preocupaciones. ¿A quién? Al Señor. ¿Quiénes no tienen preocupaciones? Pregunto. ¿Quiénes? Dice: Él te mantendrá firme, nunca dejará que caiga el hombre que lo obedece. ¿Pero qué hace énfasis aquí? La obediencia. ¿Hemos aprendido a obedecer a Dios? ¿Somos obedientes al Señor? Pero realmente a lo que Él diga o lo que yo espero que Él diga. Porque yo puedo esperar de cierta forma que Dios me responda, y si no quiere, y si su manera perfecta de responder es de otra forma, ¿voy a desconfiar de Él? No. Echando significa poner algo sobre alguna cosa. Los cristianos deben de poner todo su descontento, todo su desánimo, toda su tristeza o depresión, desesperanza y sufrimiento en el Señor. ¿Cuántos han tenido depresión, hermanos? Seamos sinceros. Desesperanza, tristeza, desánimo. Somos humanos y hemos experimentado esto. Yo lo vi en mi hijo Uriel muchas veces, la depresión, de una manera muy fuerte. Yo decía: para su corta edad ya tener tanta depresión que llevar. Él muchas veces tuvo mucha depresión, hasta que un día el Señor me hizo entender que yo tenía que ministrar a mi propio hijo. Me dice: Señor, toma a tu hijo y háblale palabras de fe, empieza a ministrarle. Y empecé con Uri y yo decía: ay, pues es que es medio terco, mi niño es un poquito terco.
Y cuando iba a la escuela y que gritaba y que lloraba y que los maestros me hablaban y venga por su hijo, ya no lo aguanto. Es un niño bien gritón, llora de una manera que asusta. Y yo tenía que ir por él. Ahí venía toda triste en el camino. Y me decía, Señor, no te des por vencida. No andas por vista. Continúa. Y continuaba, lo agarraba, lo sentaba en la cama y le decía, mira, mijo, cuando te llegue esa sensación, yo no sé qué sientas, si ansiedad o qué sientes. No, pues que angustia, mamá. Cuando estoy allá yo solito me siento angustiado, siento que no estás tú y me siento indefenso. Y aparte me hacen mucho bullying por cómo vuelo. Entonces yo le dije, hijo, no estoy yo, pero está el Señor ahí. Clámale a Dios. Y empecé a decirle, y a los días me dice, mamá, iba a llorar bien horrible el otro día ahí en el salón, mamá. Pero hice lo que me dijiste, le dije a Dios que me ayudara y se me quitó la desesperación, se me quitó esa angustia y nomás se me salieron unas cuantas lágrimas, dice, y me tranquilicé. La depresión la puede padecer un niño. No sé si ustedes saben que ha habido muchos niños que se han suicidado, se han quitado la vida. ¿Sí lo saben? Que niños de 7, 8, 9 años se han ahorcado, se han quitado la vida porque han pasado por depresión, y la gente o el mundo se escandaliza que por qué tan a corta edad están bajando las edades y los niños se están suicidando cada vez más pequeños. Dicen, ¿por qué? La presión de este mundo, la situación que estamos viviendo en este mundo cada vez va de mal en peor, y las pobres criaturas, hermanos, a corta edad se están quitando la vida. Hay depresión aún en los niños, hay sufrimiento, pero nosotros que tenemos a nuestros hijos, que somos creyentes en la fe, enseñémosles a confiar en Dios desde pequeños. Enseñémosles a descargar toda angustia, toda depresión en Dios. No crean que porque están chiquitos no van a entender. Sí entienden, sí, te los digo por experiencia propia. No digamos, no, hay que esperar hasta que ya esté grande y más edad para que comprenda las cosas de Dios. No, los niños los debes ministrar desde pequeños, tienen edad para que de la manera que Dios te dirija adecuada, les vayas ministrando la fe, la confianza en Dios. Porque si nosotros vemos cómo para nosotros como adultos es difícil aguantar depresiones, problemas, imagínense una criaturita. Ahora, dice, pon sobre el Señor toda tu depresión, tus tristezas, tus cargas, tus desesperanzas, tus angustias. Cuando dice aquí, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, al decir ansiedad, ansiedad abarca depresión, abarca tristeza, desánimo, sufrimiento. Entonces todo esto debemos ponerlo al Señor. Romanos 8:28 nos da una promesa muy hermosa. Yo iba a leerles 1 Samuel 1:10 al 18, pero mejor se los dejo de tarea porque el tiempo va rápido corriendo. Solo les quiero decir que había una mujer llamada Ana, que cuando estuvo en aflicción, en depresión, porque no tenía hijos, ella fue ante el Señor, derramó su corazón y le dijo a Elí, ¿qué pasa? ¿Por qué estás ebria aquí? Y él dice, no es que esté ebria, es que estoy padeciendo por algo que le pido al Señor. Y él le dijo, tú cree y va a ser hecho. Y se levanta y creyó y no estuvo más triste. Dice que comió y no estuvo más triste. Le creyó a Dios, descansó, dejó su aflicción y miren, hasta no nomás tuvo uno, tuvo más hijos. Ese se lo entregó a Dios, pero tuvo más. Entonces, derrama tu corazón a Dios como Ana. Y él escuchó. Ahora sí, Romanos 8:28 nos dice, si gustan leerlo ahí ahora sí les voy a leer la versión Reina Valera y después la versión Dios habla hoy. En la versión Reina Valera dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y en Romanos 8:28 de la versión Dios habla hoy dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. ¿Qué significa y sabemos? Saber es de conocimiento, se deriva de conocer. Entonces, saber es conociendo, entendiendo también, es tener conocimiento o información o la certeza de algo. ¿Qué certeza tenemos los cristianos? Que si amamos a Dios, todo nos ayudará con un propósito. Eso significa, si te sucede algo difícil, Dios puede estar usando tu circunstancia aún
para cumplir un propósito. Yo he visto un Dios de propósitos, un Dios de planes, que he visto personas que están padeciendo y dentro de ese padecimiento hay un propósito de Dios. Hay un plan de Dios, o está Dios tratando con su vida, o está Dios moldeando su vida, o está Dios tratando con su corazón duro, o hay un propósito, o Dios le está enseñando algo. Nosotros ya hemos pasado situaciones en que hemos entendido, hemos conocido que por cuanto amamos a Dios, aún esa situación nos ayudó para bien. Yo les contaba la otra vez de Uri, cuando él mientras gritaba y lloraba, y no crean que no me dolía, sí me dolía oírlo, cómo le estaban desbloqueando sus vías urinarias a los salvajes sin anestesia, y yo veía como le gritaba a su papá y le decía, papito, diles que ya no, duele mucho, y los médicos le decían, no, agarre más fuerte a su hijo porque si no lo desbloqueamos se le va a dañar todo ahí porque traía pudriéndose la orina. Y yo me salí, no aguanté, y la gente que estaba afuera me decía, pobre criatura, ¿por qué no le ponen anestesia? Yo les decía, ya hablé con los médicos, ya les pedí que le pongan anestesia y no quieren. Y yo estaba ahí triste afuera, y yo decía, ¿qué pasa? Y oía al niño que gritaba bien terrible, decía, ya papito, diles que ya me dejen, y diles que ya, por piedad, decía, piedad, ya suéltenme. Y estaba terrible. Cuando nos lo entregan casi desguanzado, desmayándose de los dolores, y que por fin le pusieron una sonda y sacaron todo eso pudriéndose, nos lo trasladan a centro médico, y estando allá lo vuelven otra vez a sondear, y otra vez los gritos, y yo no entendía, y sin embargo mi corazón le decía a Dios por dentro, y le soy sincera, no estoy mintiendo, le decía, Señor, tú eres fiel, no estoy por lo que veo y por lo que oigo, tú sabes todo, Señor, tú sabes por qué estamos pasando por esto. Y mi esposo y yo todo el día estuvimos en centro médico, él ni fue a trabajar, se puede decir, bien agotados ahí todo el día, cuando se me acerca una mujer y me dice, oiga señora, yo tengo rato observándola, cuando usted pasaba por aquí, dice, y me llamó mucho la atención usted, ¿puedo hacerle una pregunta? Le dije, sí, claro. Me dice, ¿de dónde agarra usted tantas fuerzas para resistir los gritos de su niño? Yo creo que es su niño, porque yo la vi salir a usted cuando lo dejó ahí adentro. Dije, sí, es mi niño el que está gritando. Me dice, ¿y de dónde agarra tantas fuerzas, señora? Dije, mira, me está doliendo. Le dije, pero mi corazón está confiado en Dios, Él va a hacer algo por mi niño y por mí. Le dije, y aunque tú puedas decir, ¿cómo puedo yo decir esto con un niño gritando adentro? Le dije, yo te voy a decir, le dije a esta mujer, Dios es fiel. Mi Dios es fiel, Él no me falla, Él no me ha decepcionado, le dije. Dios es fiel. Y me dice ella, señora, yo también tengo un niño ahí adentro con un problema terrible, y se empezó a desahogar la señora, y hable, mire señora, yo no sé qué hacer, y mi niño ni siquiera grita, y yo ya me estoy muriendo. Dice, y usted con tanta fortaleza. Dije, no, es que no es mi fuerza, es la de Dios. Dios me está fortaleciendo para aguantar, le dije, porque tanto sufre el que está dentro como el que sufre afuera psicológicamente. Le dije, pero sé que hay un Dios fiel, que aún mis problemas, aún mis situaciones, sabe por qué las permite. Y además le dije, tenemos una promesa, y le empecé a hablar de Dios, y dije, hay una promesa para nosotros, que Dios al final a mi niño me lo va a restaurar. Y me estoy agarrando de ahí para poder soportar este momento tan doloroso. Y ella me dice, háblame más de Dios. Me dice, yo que estoy con mi niño que no está tan grave, mira, me siento que ya me derrumbo, y verte a ti me hace entender que hay una esperanza. Así me dijo. No, a partir de ahí, hermanos, ya no la solté. Después me dio su WhatsApp. Dijo, dame tu número, me dijo, para mantenernos ahí en contacto. Le dije, ¿quieres que te siga hablando de Dios? Me dijo, sí. Ya cuando me entregan a mi niño todo desgonzado y todo así, dije, pobrecito, un chiquito, pero Señor, tú querías que le hablara a esta mujer de ti, que hay una esperanza para los hijos de Dios. Y yo se lo dije como madre que está sufriendo, no te lo digo de una experiencia no vivida, dije, te lo digo como una madre que ha llorado por este niño, que hay un Dios fiel, que nos comprende como madres. Y cuando le empecé a hablar de ese Dios vivo, y por experiencia propia, miren su corazón de esta mujer, ella estaba así. No sé cómo explicarle sus ojitos de la señora, y estaba así recibiendo. Yo le dije después, Señor, te doy gracias por permitirme sufrir esta situación, porque en ella te glorificaste y en ella tenías un propósito. Hermanos, ¿podemos darle gracias a Dios aún en el momento difícil? ¿O nada más cuando todo nos va bien? Ay, gracias Señor, gloria a tu nombre. O también cuando hay algo difícil que sabes que está en la mano de Dios y que hay un propósito de Dios y que puedes decir, Señor, gracias.
por esta situación dolorosa, te glorifico porque aún en ella me enseñaste algo. Yo sí le dije al Señor, hermanos, para gloria de su nombre, dije, gracias Señor por este momento que me dolió, padecí, hubo lágrimas, sentí mucho dolor, pero en este momento te glorificaste. Hubo una mujer que le llamó la atención esa paz que tú me dabas, esa fortaleza, y tú tocaste su corazón. Hermanos, la palabra de Dios no regresa vacía. Él sabe lo que hará en el corazón de las personas. Yo le di la palabra, el Señor sabe. Y no es la única vez. Varias veces que me tocó estar ahí, me tocó hablar del Señor, hermanos. Con mi hijo ahí, pobrecito, con muchos problemas. Pero me tocó decirles el Dios que nosotros servimos. Entonces, ¿qué podemos darnos cuenta? Que si amas a Dios, esas situaciones te van a ayudar para bien, aunque sean difíciles. Cuando eres un hijo de Dios que amas al Señor, tus situaciones te van a ayudar para bien, conforme a su propósito. Es ahí donde conocemos que hay un Dios lleno de sabiduría. Por eso sus pensamientos son más altos que los nuestros. Nuestra mente es bien pequeñita, hermanos. Nuestra mente se nos funde así los volts, porque su mente es infinita, llena de sabiduría. Hay cosas que decimos así, ¿por qué? Ni entiendo. Y Él sí sabe. Yo le decía a esta joven, tú no sabes si Dios te lo está apartando este varón, así no sirve. Así como está ahorita, no sirve. Mejor hemos rogado a Dios porque Él se arrepienta, hermanos. Pero nuestras situaciones difíciles, aún ellas, el Señor se glorifica. Ahora, que a los que aman a Dios, dice ahí, sabemos que a los que aman a Dios todo les ayuda bien. ¿Qué dice Dios en su palabra? Y amarás, ¿se lo saben? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, en Deuteronomio 6:5. ¿Sí o no? Dice, ama al Señor tu Dios. Eso es lo que Él ordena en su palabra. Ama al Señor tu Dios. Y si tú amas al Señor tu Dios, conoce pues que las cosas que vivas, buenas, difíciles, malas, las que sean, te ayudarán para bien, por cuanto fuiste llamado por Él, como dice Romanos 8:28, así lo interpretaría. Ahora, ¿a qué fuimos llamados? Me pregunto, ¿a qué fuimos llamados? Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios 1:2, y la respuesta se las voy a dar: a ser santos. Primera de Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser, ¿qué dice ahí? No los escucho. ¿Sí lo tienen ahí? A ser santos. ¿Sí o no? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, están siendo llamados a ser santos juntamente con quienes, con todos los que invocan, dice aquí, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hemos sido llamados a ser santos. Entonces nos queda bien sabido que todas las cosas difíciles, dolorosas, angustia, padecimiento nos van a ayudar a bien. Si amamos al Señor, aún en ellas Dios cumplirá propósitos. Esto es para nosotros, sus hijos, esta promesa, amén, llamados a tener comunión con su Hijo. Vamos a ver Primera de Corintios 1:9, donde nos dice que fuimos llamados a tener comunión con su Hijo. En la versión Reina Valera. Se los estoy leyendo rápido porque se fijan, son muchos textos y ya el tiempo se me está acabando. Dice: fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, ¿a qué fuimos llamados? Según leímos en Romanos 8:28, dice sobre un llamado. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que fueron llamados por Él, ¿verdad? ¿A qué? A tener comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Qué es tener comunión con Dios, hermanos? ¿Nada más los domingos? ¿Un ratito? No, hermanos, tener comunión con Dios es cada día. Cada día, ten comunión con el Señor. Ten ese momento especial con el Señor, porque cuando te llegue la prueba, cuando te llegue la aflicción, estés fuerte, estés fortalecido en Él. Hay veces que yo veo que se debilita mi hermanita, y yo digo, busca a Dios, llénate de su presencia, porque de ahí viene toda fuerza de victoria. No viene de nuestras fuerzas, hermanos. Nadie puede ser por sí mismo suficiente, vienen de Dios. Entonces, también aclara la Biblia que nadie se ha hallado padeciendo por hacer lo malo.
porque hay otra clase de padecimiento. Puedes padecer por estar sufriendo algo, puede ser como cristiano, porque te injurien, te levanten calumnia, pero que no sea por estar haciendo lo malo, hermanos, sino por hacer lo justo, porque esto es aprobado por Dios. Primera de Pedro 3:17 dice en la versión Reina Valera: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. En la versión Dios habla hoy, en Primera de Pedro 3:17 dice así: es mejor sufrir por hacer el bien si así lo quiere Dios, que por hacer el mal. En Primera de Pedro 4:15 al 16 en la versión Reina Valera dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. En la versión Dios habla hoy, Primera de Pedro 4:15 al 16 dice: si alguno de ustedes sufre, que no sea por asesino, ladrón o criminal, ni por meterse en asuntos ajenos, pero si sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino alabar a Dios por llevar ese nombre. ¿Qué vemos aquí? Que si padecemos por lo que es justo, honesto, esto es agradable a Dios. Y más si es por causa, hermanos, de su palabra y por causa de obediencia. Si tú estás hablándole a algún inconverso en tu trabajo, donde sea, de la palabra del Señor, y luego padeces, te vienen situaciones difíciles de persecución, pero sabes que es por causa del Evangelio, la palabra de Dios nos dice que nos debemos considerar dichosos de padecer por causa de Cristo. Amén. Porque esto es considerado justo a los ojos de Dios. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. En 2 de Corintios 1:3 al 6 quisiera leerles en la versión Reina Valera. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Quién escribió la carta a los Corintios? A ver, el apóstol Pablo, ¿verdad? Y el mismo Pablo, ¿sí o no, era alguien que había padecido en carne propia azotes? 5 veces fue azotado, cárceles, apedreado en Listra. ¿Cuántas cosas no padeció cuando lo tuvieron que descolgar por aquella ventana y escapar porque lo querían matar? El experto en sufrimiento escribe esta carta y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. ¿Qué es Padre de misericordias? Al decir alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según la versión Dios habla hoy, dice: pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos. Miren quién lo está diciendo. ¿Sí o no? El apóstol Pablo fue un apóstol muy sufrido. Y él, experto en esta experiencia, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de todas misericordias. ¿Qué es Padre de misericordias? Que de Él proviene toda dádiva, todo don perfecto, toda consolación, según Santiago 1:17. ¿Quieren buscarlo? A ver si alcanzamos, y no sé cuánto tiempo me queda, José. Miren, me voy a apurar ya porque ya se está acabando el tiempecito, pero al decir Padre de misericordia se está diciendo que de Él proviene toda dádiva, hermanos, de Él viene todo don perfecto. Según Santiago 1:17 dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ¿de quién proviene toda buena dádiva, todo buen regalo, todo don perfecto, toda consolación? ¿De quién? Del Padre de misericordias, como dice el apóstol, Padre de misericordias. Entonces, Pablo sabía que aunque sufría, padecía, alguien lo estaba confortando día a día. ¿Saben quién? El Padre de misericordias. Y yo escuché un relato que le comentaba yo a Lupe, que me gustó mucho, de un estudio que él dio, no sé si todavía se acuerden.
cuando nos habló de la iglesia, cómo se desarrolló los primeros cristianos, los padecimientos, las persecuciones. Hubo un relato que me gustó mucho de él, cuando habla de un pastor de Antioquía. Yo le decía, oye, ¿cómo se llama ese pastor? Joaquín. Oh. Ignacio. Ok, gracias, porque a mí se me olvidan a veces los nombres. Ignacio de Antioquía, yo le decía, ¿cómo se llama? Es que a mí se me olvidan los nombres. Bueno, este pastor de Antioquía, yo cuando escuché la manera de cómo padeció, hermanos, es de admirar, ¿verdad? Él comentaba que era un discípulo del apóstol Juan, o que fue enseñado por el apóstol Juan, este pastor. Y este pastor, cuando él tuvo que sufrir, cuando vino la persecución de los cristianos después de Nerón, yo también decía, ¿cómo se llama ese emperador Catrano, verdad? Le decía, bueno, es que esos nombres yo soy bien difícil, hermanos, aprendérmelos, pero bueno, ya me acordé. Entonces yo le decía, qué impresionante fue cuando escuché el relato que hizo José, cuando dice que este pastor, cuando lo iban a quemar en la hoguera, les dijo, no me amarren, yo solo voy a ponerme ahí, yo sé quién me va a sostener. Oye, hermanos, eso es algo fuerte. Yo cuando escuché ese relato que lo empezó a decir José, dije, ay, qué valor, qué admirable este varón. Él solito fue y se puso, hermanos, dijo, no ocupó que lo amarraran, solito fue y se puso y prendieron la hoguera. Esos que morían cantando, hermanos, ¿se acuerdan la historia que hay? Los cristianos que morían cantando y que no entendían era ¿cómo? ¿Por qué cantan cuando están muriendo? O sea, aquí Pablo dice, si ustedes vieron, aquí leímos, dice, sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. En estos tiempos yo pregunto, ¿hay persecución? ¿Se está derramando sangre? No, pero hablamos de México. ¿Se está derramando sangre? ¿Hay persecución como en el tiempo de los cristianos? Ahorita está más tranquilo todo, hermanos. Hay libertad ahorita de creencias. Hay lugares donde sí hay persecución, hay lugares donde sí hay hermanitos que están sufriendo terriblemente. Lo hemos visto, que hay niños que los están degollando, hijos de padres cristianos allá, estos árabes. Sí hay sufrimiento, pero ahorita no es en general. Ahorita gozamos aquí de una cierta tranquilidad y eso hace que la iglesia se ponga bien cómoda y está apóstata, hermanos. Yo a veces le pregunto al Señor, ¿qué se ocupa una persecución? ¿O qué para que el cristiano se avive o qué? En aquel tiempo los cristianos estaban bien fuertes, bien avivados, bien fortalecidos porque había tremenda persecución, hermanos. Y ahorita las iglesias están como que, no todas, yo no digo que todas, pero hay cierta comodidad, hay cierta apatía, apostasía, enfriamiento. Y en aquellos tiempos estaban avivados, hermanos, morían de una manera tremenda y no negaban al Señor, no decían, no, a mi Señor no lo niego. Pero te vamos a matar, mira, ahí vienen los leones. No lo niego. Tremendo valor, hermanos, son de admirar estos hermanos que derramaron su sangre por causa del Evangelio. Y dice Pablo que estos mismos padecimientos, como los que él padeció, dice, tienen que padecer. Pero hay otra escritura donde dice, aún ni siquiera combaten hasta la sangre. Y ya se les olvidó, ¿verdad?, la exhortación que el Señor dirige. O sea, a veces ni siquiera está siendo sacrificado este cuerpo, hermanos, y muchas veces estamos bien desanimados. No, pues ¿y dónde está Dios? Si soy su hijo, ¿por qué tantos problemas? No sé si pasa, pero hay quienes pudiera pasarles así, hermanos. Pero yo puedo entender una cosa, mientras ni siquiera han tocado tu cuerpo, no has derramado tu sangre, yo creo que las situaciones difíciles que vivamos son nada más de esta tierra, temporales, como dice la palabra de Dios, que las aflicciones de este mundo, ¿verdad? Como dice el Señor, confiad, yo he vencido al mundo. Él va a estar con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Veamos el testimonio de grandes hombres de fe. Yo escuchaba el relato que Lupe puso en la casa de la predicación que una vez dio aquí, y estaba atenta escuchando cómo hubo muchas clases de maneras de matar a los cristianos. Los ponían como antorchas para alumbrar en la noche, los mataban, los aventaban a los leones. Escuchando todo eso, admiro y digo, wow, ¿sí o no? Qué cristianos, qué fe.
qué fortaleza que venía del Señor, porque sabían que ese sufrimiento es temporal, sabían que lo perfecto, lo eterno, el Dios de toda consolación estaba por ellos ahí. Yo no sé si veían al Señor unos minutos antes de morir, no lo sé. Pero sí sé que la fortaleza proviene de Él, hermanos, y que Él es Padre de toda misericordia, como leímos aquí. Ya voy a dejar pendiente Romanos 8:35 al 39. No voy a alcanzar, había mucho más, pero no voy a alcanzar por el tiempo. Por eso es que les pido disculpas que tengo que leer yo rápidamente los textos para poder abarcar, ¿verdad? Un poquito de los textos que traigo, porque a veces se tarda uno un poquito guiando y no hubiera alcanzado. Pero miren, hermanos, yo lo que quiero es que se lleven esto en sus corazones. La palabra de Dios, que es viva y eficaz. Yo quiero que se lleven en sus corazones esto. Dios es nuestro consolador. Dios es el que nos consuela en todas nuestras aflicciones. El Espíritu de Dios que mora en nosotros, Él es el consolador. Si el Espíritu de Dios mora en ti, Él te va a guiar a toda verdad. Dice su palabra, Él nos guiará a toda verdad. Él nos guiará. Cuando estemos en una situación difícil, que no entendamos, pidámosle consejo a Dios. Cuando estemos en una situación dolorosa, atravesando una situación pesada, doblemos las rodillas delante del Señor, poniendo la mira en Él, no quitándola de Él. Porque eso es andar por fe. No viendo el problema presente y actual, sino viendo a Dios enfrente de ese problema. Cuando mi Señor me hace entender que yo tengo que ir a darle una palabra, voy y la doy a esta hermanita. Porque sé que es Dios, hermanos, que sabe la situación que somos como humanos. Estamos a veces tambaleando, afligidos, llorando. Nos comprende, nos conoce. Él nos diseñó. Y yo he sido valiente y yo le he ido a dar la palabra que el Señor me da. Porque esta viene del Señor, hermanos, para fortalecernos. Y esto se las comparto a la vez porque fue la palabra que Él me dio para mí esta semana, para compartírselas. Que Él es el Dios de toda consolación, que Él es el Dios de toda misericordia, que podemos ir al amigo, a la amiga a platicarle nuestros problemas, ok, pero no se te olvide ir a doblarle tus rodillas al Señor, que es el principal, que es el único que sí te comprende realmente tus lágrimas, que sí comprende tu dolor, que sí le interesa tu sufrimiento. Y que andamos por fe. Una cosa que no se me puede borrar, hermanos. Y yo que, ay Señor, pues, no sé, tengo problemas de memoria. Pues ya nací así. Tengo problemas de memoria. Pero una cosa que no se me puede borrar y me viene una y otra vez es que andamos por fe, no por vista. Que poniendo la mirada en el autor y consumador de la fe y no en el problema, y Él hará. Por la fe, dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 11. Muchos grandes héroes de la fe se movieron ¿cómo? Por fe. Por fe agradaron a Dios, taparon boca de leones, dice, construyeron un arca, no habiendo ni lluvia. O sea, por la fe y por la obediencia, por la fe, por la fe. Ahí si luego quieren leer Hebreos 11:1, me encanta lo que dice Hebreos 11:1 en adelante, todo Hebreos 11. Sí es ahí, ¿verdad, José? Cuando habla de la fe. Entonces, hermanos, por la fe Sara dice que siendo estéril recibió la promesa. Es por fe. Y aunque a veces le digo, ay Señor, pues soy un poquito difícil de memoria, ¿cómo me ayudas, Señor? Para tener presente su palabra. Yo así viví, hermanos, yo se los digo por experiencia propia, como un esposo que siempre me ha apoyado con mi niño en sufrimiento, que hemos estado juntos padeciendo. Hemos tenido refrigerio ya, miren. Estamos en un tiempo de refrigerio ahorita con este pequeño, pero él y yo nos tocó vivir cosas bien difíciles, y en esas cosas difíciles aprendimos a poner la mira en el Señor, hermanos, a poner nuestro corazón en el Señor, aunque nos dolía como padres, ver una y otra, eran una tras otra con Uri. Los hermanos presentes que nos conocen aquí saben y vieron a Uri muchas veces cómo se puso. Y sin embargo le digo, Señor, es mi milagro caminando, para gloria de tu nombre. Y esos sufrimientos son temporales, miren, ahorita ya se pasó, ya pasaron muchas cosas difíciles, eso fue temporal. El Dios de toda consolación sustentó nuestros corazones, hermanos. Por eso es que no me canso de decirle, las aflicciones son temporales. La consolación eterna está en Dios.
No se les olvide esta palabra. Las aflicciones de este mundo, cualesquiera que sean, son temporales. La consolación eterna viene de nuestro Padre Celestial, que mira nuestras lágrimas, que le importa nuestro dolor, que sí le importamos al Señor y que conoce nuestras situaciones. ¿Cuántas madres aquí no han estado a lo mejor clamando por años por sus hijos? ¿Cuántas a lo mejor aquí no dicen, ya han pasado tantos años y mi hijo ya estaría perdido? Pero el Dios de toda consolación, hermanas, yo creo que sí escuchó sus oraciones, amén. El Dios de toda consolación, hermanos, escucha. Él sabe lo que padecemos. Él sabe quién está pasando ahorita una situación difícil, que no le haya explicación, que no sabe qué hacer y que el corazón está batido, está triste. Pero el Dios de toda consolación es tu fuerza. El Dios de toda gracia, de toda misericordia es el que sí nos consuela de una manera tan sobrenatural. Ahora entiendo, hermanos, porque he escuchado testimonios de personas que pierden sus familiares y sí les duele, sí lloran, pero viene una fortaleza de Dios para resistir, para que no se vuelvan locos o locas. Yo he escuchado, hermanos, testimonios de personas que dicen, Dios me sostuvo en el momento que se llevó a mi padre, o en el momento en que el Señor dijo ya, que se iba a llevar a su padre. Por ahí escuché un pastor que oró por su sanidad y se dijo, no, me lo voy a llevar. Y el Señor le dio consuelo a él y a su madre. ¿Qué puedo ver ahí? Esos testimonios, esas personas, que el Señor es su consuelo. Miren, mi tía, mi abuelita se fue de 98 años, le dolió. Pero ¿quién creen que la consuela? ¿Quién creen que le da fortaleza a ella, que quedó soltera y que pues prácticamente sin su mamá? ¿Quién es el que nos consuela, hermanos? He ahí los testimonios de fe que tenemos de gente que aunque pasan situaciones difíciles, pierden familiares, tienen situaciones difíciles, a veces hasta económicas. Ya no llegué a esa parte porque ya no alcancé, pero hay quienes tienen situaciones difíciles económicas y el único sustento es Dios de cada día. Nosotros así vivimos un tiempo esperando a ver que el Señor nos daba de comer al siguiente día. Y era un estar búsqueda de su rostro, y una búsqueda y una dependencia de Él, al grado que yo llegué a escuchar a mi varón decir que estaba aprendiendo a depender de Dios, que el Señor le estaba enseñando a depender completamente de Él. Entonces, hermanos, es un Dios de propósitos, es un Dios que si quiere mañana te da de comer aunque no haya nada en el mundo. Por eso que a veces llegan malas noticias, ya ni me alarmo, yo digo, Señor, si tú quieres voy a comer. Si viniera una crisis, si viniera lo que viniere, si la mano del Señor se abre, te va a saciar aún en el hambre y en la tempestad, amén. Yo con esto concluyo, les pido si se pusieran un momento de pie en reverencia al Señor. Yo sé que aquí hay personas, hermanos, que están pasando por una situación dolorosa, que a veces piden consejo de Dios. Y quiero decirles que Dios es el Dios de toda consolación. Él va a consolar sus corazones tristes, afligidos. Yo en especial quisiera invitar a mi hermanita Juanita que pasara un momento, quisiera que oráramos por ella. Ella está pasando un momento muy difícil, que hablando humanamente es doloroso, hermanos, pero el Dios de toda consolación creemos que la va a consolar, hermanos. De Él va a venir todo consuelo a esa tristeza, y si alguien más tiene sufrimiento, tráigaselo al Señor aquí a su altar, amén. Todo su sufrimiento, toda su aflicción, tráiganselo al Señor, porque a fin de cuentas el que va a responder es Él, amén. Cierren sus ojos ahí en su lugar y apóyenme a orar por mis hermanitos que están aquí al frente. Padre amado, Dios de toda consolación, Dios de toda gracia, Dios que eres grande en misericordia y que conoces el dolor del ser humano, Señor. Venimos y nos presentamos delante de ti, Señor. Mira las cargas que trae mi hermana Juanita Lemus, Señor. Aquí también presente Rosy y su esposo, Señor. Ponemos todas sus cargas, todas sus angustias delante de ti a tus pies, sabiendo, Señor, que cuando tú respondes de la manera perfecta, de la manera correcta, de la manera que no hay equivocación ni mudanza alguna en ti, Señor. Padre, entregamos toda carga, toda aflicción que traen, Señor, en sus corazones, Padre.
Tú has visto la aflicción, tú has visto el dolor y las lágrimas que hay en mi hermana, Señor. Ponemos a tus pies, Señor Jesucristo, toda aflicción. Tú eres el Dios de toda consolación. Tú eres el Dios de toda dádiva, de todo don perfecto. Estos sufrimientos, dice tu palabra, son temporales y han de acabarse, han de tener término. Al fin de cuentas, esto terminará, pero lo eterno está por venir, lo perfecto está por venir, y lo perfecto viene de tu mano poderosa, Señor. Tú eres experto en consolar corazones abatidos, y no solamente por ellos te pido, sino por todo aquel, Señor, que hay aflicción en su corazón y desesperanza, que pongan sus ojos en ti, el autor y el consumador de la fe, en ti, Señor Jesucristo, que dices que por la fe viviremos, por la fe debemos de andar, Señor. Padre, en tus manos encomiendo todos los que están padeciendo aflicción, Señor, que es totalmente temporal, que es nada más por un breve de tiempo, porque, Señor, lo perfecto está cuando seamos, Señor, transformados en la semejanza tuya, con los cuerpos glorificados a la semejanza tuya, Señor, porque dice tu palabra que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y después los que hayamos vivido, estemos con vida, seremos arrebatados, dice tu palabra, juntamente en las nubes. Padre, y todo ojo te verá y toda lengua confesará que eres Señor Jesucristo el Señor. Padre, todo ojo te verá en gloria. Por eso es que yo creo en el Dios que consolará a su pueblo y a sus redimidos, como dice tu palabra, que enjugarás toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, y no habrá más dolor, y no habrá más sufrimiento, porque ya todas estas cosas pasarán, Señor. Yo te pido, Padre, un poco de consuelo aquí en esta tierra para mis hermanos, Señor, que están sufriendo. En el nombre de Jesús, un poquito de ese consuelo tuyo, Señor. Gracias, Padre amado, te creemos, Dios, en lo que tú puedes hacer en la obra perfecta tuya, Señor. Gracias, Padre, porque andamos por fe, en el nombre de Jesús. Amén. Y todos los que le den la gloria y la honra al Señor, hermanos, les invito a que le den la gloria a Él. Si pueden levantar sus manos y darle gracias a Él, díganle al Señor: gracias, Señor, porque tú eres el que consuelas mi corazón cuando está abatido. Muchas veces yo pude sentir la consolación de Dios, y yo sé que Él es el que consuela. Amén. Todo sufrir, toda lágrima. Gracias, Señor. A ti damos la gloria. Amén. Así dejo este lugar al pastor. Dios les bendiga.